Estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas, curso primero B, turno tarde, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. En esta oportunidad vamos a continuar con la unidad número 6, titulado La lógica del pensamiento andino. Diapositiva 6.2. Vamos a recordar que en la clase pasada habíamos hablado de la cosmovisión andina y en este sentido vamos a volver a hablar de este elemento muy importante, porque cuando hablamos de cosmovisión andina se está hablando de una interpretación que se hace acerca de los pensamientos que tiene una cultura. En este caso vamos a hablar de la cultura andina que se ha desarrollado en Bolivia, Perú, parte de Argentina y Chile. En ese sentido vamos a hablar y señalar que la cosmovisión andina es una forma de ver por parte de nuestros antepasados acerca de todo lo que les rodea. Cuando hablamos de cosmovisión andina, estamos hablando de aquel pensamiento que se hace en función a un conjunto de conocimientos astronómicos. Tal es el caso de la estrella del sur. Y sobre este elemento astronómico como la estrella del sur se ha edificado un símbolo muy importante, muy representativo en la lógica andina. Me refiero a la chacana. ¿Qué es la chacana? La chacana viene de chac, que quiere decir puente, unión, y hanan, que quiere decir lo que está arriba, lo que está en las alturas y es algo inmenso, grande. Entonces, cuando se habla de la chacana, se está hablando de aquel puente con aquello que está en el cielo, en las alturas. Y a partir de esta concepción se va a empezar a hablar de un conjunto de comunicación entre todos los seres habitantes, seres naturales como nosotros los seres vivos, con los seres espirituales. Cuando hablamos del concepto de igualdad, estamos haciendo referencia a que todos somos iguales, porque todos somos racionales, todos tenemos sentimiento y todos tenemos rasgos que nos hacen iguales entre unos y otros. Según la lógica andina, bajo este concepto de igualdad, señala que todos somos hermanos. Entonces, también señala que todos somos iguales porque tenemos las mismas necesidades, como el de la alimentación, la necesidad de dormir, descansar, la necesidad de danzar para expresar un sentimiento, una alegría, y todos también podemos reflejar actos, aptitudes como el cantar. ¿Quién no ha cantado porque está alegre? ¿Quién no ha cantado porque le ha gustado una canción? Entonces, en ese sentido, en el mundo andino no hay ricos, poderosos, tampoco hay autosuficientes. Todos como hermanos, según la lógica andina, somos iguales. Y como somos iguales, formamos una cadena. Una cadena porque todos como hermanos andamos juntos, bajo la armonía, el respeto, la reciprocidad. En la lógica andina, el tiempo
tiene un significado cíclico, no lineal. El tiempo es circular porque se habla de ciclos. Comienza un ciclo y termina ese ciclo y comienza otro ciclo. En el tiempo cronológico europeo se habla de un tiempo cronológico lineal. Comienza un año el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. En cambio, cuando hablamos de cíclico, nos referimos, comienza un ciclo, termina e inicia otro ciclo. Cuando hablamos de los ciclos, nos referimos, según la lógica andina, sobre el conocimiento de los astros, de las estrellas. En ese sentido se habla de una recreación, una renovación. Se habla de una convivencia entre todos los componentes, entre todos los integrantes, los elementos que forman ese mundo vivo. Hablamos de un ecosistema. Se habla de un pasado, de un presente y de un futuro. Es decir, la combinación de estos tres elementos. Pero siempre bajo la mira del respeto. Porque todos somos iguales, porque todos somos hermanos. Ahora, según la lógica andina, nos dice: no hay una diferencia o una distinción entre el pasado y el futuro, porque el presente une nuestro pasado y nuestro futuro. Por eso nos indica que están interrelacionados. El pasado, cuando éramos niños, bebés, se relaciona con este presente, con lo que somos hoy en día. Hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, adolescentes. Y con el futuro, que vamos en el futuro, seremos abuelitos, ancianitos. Entonces la lógica andina une el pasado, cuando éramos niños, con el futuro, cuando vamos a ser ancianos, con el presente, que somos hoy en día, jóvenes, adolescentes, jóvenes, señoritas. El espacio, la Pachamama. ¿Qué es el espacio? Es ese lugar donde nosotros estamos en este momento. Uno de ustedes dirá: mi espacio es la zona donde vivo, Tahuantinsuyo. Otro compañero dirá: mi espacio es donde yo vivo, zona Villa Dolores. Otro compañero dirá: mi zona es La Ceja, porque vivo por ahí. Otra compañera dirá: yo vivo en la zona Alto Lima. Otra compañera dirá: yo vivo en la zona 16 de julio. Otra compañera dirá: yo vivo en la zona Baguibián. Y una última compañera dirá: yo vivo en la zona de Río Seco. Alguien dirá: yo vivo en Sencata, yo vivo en Lagunas, San Roque. A eso se refiere al espacio. Y específicamente a la Madre Tierra. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Estamos parados, sentados en la superficie. Esa superficie se conoce como la Madre Tierra, la Pachamama. Y a partir de ese concepto se va a tratar de armar un conjunto de indicadores, como el sol, que nos va a decir cuándo comienza un ciclo y cuándo termina el ciclo. Los sacerdotes van a ser quienes van a llevar este concepto de indicarnos cuándo comienza el ciclo con el solsticio y cuándo termina ese ciclo. Se va a hablar de renovación diversa de todos los seres humanos, y aparece lo holismo y la inmanencia, es decir,
todo ser vivo, todo animal que va a afectar a un ecosistema va a determinar un grado de influencia, de incidencia hacia otros seres vivos. Es decir, un órgano puede afectar al resto del organismo. Y todos somos como un solo cuerpo. Todos. Lo que afecte a una especie en todo el ecosistema va a afectar a otro. En el tema de la prehistoria, recordando a los hombres de la prehistoria, a los que se alimentaban de la carne del mamut, cazaron y mataron al último mamut, pero no se dieron cuenta y no se percataron que al exterminar al mamut, también ellos se autoextinguieron a sí mismos porque no tuvieron nada que comer y por lo tanto desaparecieron. El hombre neandertal, el Homo erectus, habilis, los australopithecus cometieron ese error y eso significó su desaparición. Lo mismo se dice hoy en día. Mientras el hombre siga siendo un depredador, sigue terminando con la naturaleza, exterminando con la fauna, la flora, también se está condenando a desaparecer. Y el hombre está cometiendo el mismo error que los primeros homínidos en su evolución final, antes del Homo sapiens. No estamos analizando el presente y el futuro. Se talan árboles, se caza indiscriminadamente, se extinguen algunas especies y estamos dejando un planeta estéril. Entonces, se refiere esta parte a todo lo que hay en nuestro entorno bajo el respeto, bajo un ecosistema. El hombre convive con animales, convive con la naturaleza, con la flora, con las plantas. Si el hombre va a talar todos los árboles, nos quedamos sin árboles, nos estamos condenando a quedarnos sin oxígeno. Y al quedarnos sin oxígeno, nos estamos sentenciando a desaparecer muy pronto. Salvo que se construyan máquinas que construyan oxígeno. Y en el peor de los casos, que se venda el oxígeno, así como hoy en día pagamos por consumir energía eléctrica, por consumir el líquido potable como el agua, o en el tema del gas natural para la preparación de nuestros alimentos. Entonces la lógica andina nos dice, el hombre puede ver la naturaleza, flora, fauna, y en esa naturaleza también existen las deidades o los espíritus naturales. Por lo tanto, la lógica andina dice, no existe lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el árbol, la planta, los animales, el río, el lago, el mar, el océano, el Nevado, el Illimani, el Huayna Potosí, el Mururata o el Sajama son hogares de estos espíritus. Por lo tanto, la lógica andina indica, lo vemos, se lo palpa. Y ahí mantiene ese conjunto de respeto. En cuanto a la misión y la visión de la cosmovisión andina, se indica que la vida no tendría lógica ni sentido sin algunos conceptos. ¿Cuáles son? Amaquella, Amasua, Amaluya, Amahapa. Sé trabajador, laborioso, sé sincero, honesto, sé veraz, sé leal. Muchas veces se habla de él, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Sin embargo, estos conceptos fueron implantados por las colonias españolas para obligar a nuestros antepasados
a trabajar, a ser explotados. La misión, la visión en la cosmovisión andina se hablan de un conjunto de 3 aspectos importantes. El yachay, aprender; el munay, querer, amar, desear; el yankay, el trabajar. Y es lo que hacemos hoy en día. Terminamos el colegio y vamos a la Universidad Pública del Alto. Vamos a buscar la carrera Ingeniería de Sistemas. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un ingeniero en sistemas. Quiero ser un experto en computadores. Por eso me inscribí. Y voy a ir a aprender. ¿Cómo lo hacemos ahora? Estamos en el proceso de aprender. Aprender todo lo relacionado con lo que significa ser un experto en el dominio de lenguajes de programación. Turbo C, Pascal, Visual Basic, entre los más antiguos pilares de la programación. ¿Para qué? Para poder trabajar después, para poder formar un mejor conjunto de oportunidades en la vida. Quiero ser un ingeniero, quiero ser un gran conocedor y un gran experto en lenguajes de programación, porque quiero ser el Monay y estoy aprendiendo el Yachay y voy a trabajar, voy a aplicar el Yankay en este caso. A partir de esto se va a manejar estos 3 elementos y la lógica andina funciona sobre estos 3 elementos. Todos aprendemos, todos vamos a querer y todos vamos a trabajar por igual porque somos hermanos. Por otro lado, también podemos señalar que la misión y la visión en la cosmovisión andina contiene esas agrupaciones humanas en un conjunto denominado el Ayllu. ¿Qué es el Ayllu? El conjunto de personas que viven en un espacio y en un tiempo. Puede ser un cantón, un municipio, y a partir de esa convivencia de esas personas en ese Ayllu se va a desarrollar dos elementos importantes: el Aini y la Minka. La Minka y el Aini. ¿Qué es el Aini? El Aini es el principio con el cual todos nos ayudamos mutuamente, recíprocamente. Es decir, hoy te voy a prestar mi bolígrafo y mañana tú me vas a prestar tu borrador, tu marcador. Nos ayudamos porque somos hermanos. Eso significa el Aini. ¿Cómo se manifiesta? Lo vemos a cada momento. El año 2019, antes de que se propague la enfermedad del COVID-19, que se podía apreciar los fines de semana, veíamos los diferentes locales donde se celebraban fiestas a consecuencia de un matrimonio, un bautizo, cabo de año, graduaciones y demás. ¿Cómo se manifestaba? El anfitrión invitaba a todos sus conocidos, amigos, vecinos y familiares, amigos, conocidos. Y en el local todos los invitados acudían con un presente, como un regalo de agradecimiento por haber sido invitado. Que llevaban como regalo ladrillos, piedras, bacines, tazas, platos, obsequios en mayor tamaño. Pueden ser muebles o en algunos casos cerveza. Y más adelante, tiempo después, el anfitrión era el invitado. Y en agradecimiento también llevaba su regalo.
su ropero, su refrigerador, su cocina, su mesa, su silla, su juego de comedor y demás. Y eso se ve en las fiestas, en los bautizos, matrimonios, graduaciones y demás. Eso se conoce como Aini. El Aini presente en todas nuestras actividades familiares, de zona, de ciudad, de país. Esto acontece en la ciudad y acontece en el área rural. Hay matrimonios en la ciudad, en el campo, en el cantón, en la comunidad. Sea que sea una fiesta, sea mediante una práctica religiosa católica cristiana tal vez, o una andina, pero siempre va a haber este tipo de rasgos característicos de la Ini. Todos vamos a ir a la fiesta. Y la minca que no es más un trabajo comunitario, donde todos vamos a participar para un logro común en beneficio de todos. Se realiza una reunión en una determinada zona y el presidente va a hablar de una acción comunal. Va a indicar, todos vamos a trabajar, vamos a crear una plaza, vamos a crear la sede social, porque nos va a beneficiar a toda la población de la junta vecinal. Eso es la minca, trabajo comunitario. Se lo hizo en la época de nuestros antepasados y se lo realiza hoy en día. Hay un conflicto en la universidad, se hace una reunión y se determina velar el bienestar de todos y se toma una decisión. Todos vamos a limpiar el aula, todos vamos a pintar el aula para que todos nos encontremos en un ambiente más limpio, más cómodo, luciendo a nuevo. Todos vamos a barnizar los muebles, vamos a lijar, vamos a pintar los muebles, vamos a pintar las paredes, vamos a encerrar el piso para que todos los estudiantes de esa aula nos lleguemos a sentir cómodos. En ese sentido, la minca llega a ser ese trabajo en conjunto para el beneficio de todos. Por otro lado, la cosmovisión andina también nos habla de un conjunto de ideas que son muy diferentes a las ideas europeas. En Europa se habla de el buscar el lucro común. Los ricos quieren ser más ricos, los pobres van a ser más pobres. Muy diferente a la concepción de la lógica andina. En ese sentido, el tiempo y el espacio son considerados sagrados en la lógica andina, que fue muy diferente en Europa. Los lugares dedicados al culto, a la práctica de la espiritualidad, siempre va a tomar en términos de armonía en la lógica andina. Se busca la armonía con la naturaleza. Se busca el mantener un equilibrio con la Pachamama, la naturaleza. Las pacarinas, las cuevas, son importantes y constituye el lugar de origen de la vida en esencia. Según nuestros antepasados, estos surgieron de las cuevas, la pacarina. En algunos casos, las vertientes naturales que emanan de las montañas, como ríos, por ejemplo, llegan a ser un elemento de significación importante porque nos dice que del cerro está fluyendo esa agua, ese río, ese manantial natural. Por lo tanto, la cueva,
las montañas, los volcanes son el lugar de origen de la vida, el agua. Entonces el lago, la laguna, el manantial va a constituirse como un factor muy sagrado, muy importante, y más a el lugar de donde sale. La cueva, la montaña. Entonces, en ese sentido, las pacarinas van a constituir un elemento muy importante. Por otro lado, la lógica andina indica y muestra que antes de que los seres humanos existieran, el Ucupacha, el mundo de abajo, fue muy importante porque de ahí surgió el hombre, la población. Surgió de las pacarinas, de las cuevas. Debemos recordar al pueblo Hopi, este pueblo que se ha desarrollado hace siglos atrás en los Estados Unidos. Ellos nos hablan en su leyenda de que el mundo tuvo, o mejor dicho, el mundo tendrá 7 etapas, 7 ciclos. El primero, que fue destruido por una lluvia de fuego. El segundo, que fue destruido por una lluvia de hielo. Y el tercero, que fue destruido por una inundación. Según los Hopi, indican ellos que estamos en el cuarto mundo, pronto a destruirse, y le quedan 3 ciclos más al planeta. Y ellos hablan de las veces que el planeta aconteció desastres naturales. Ellos fueron salvados por los hombres hormiga que emergieron de las cuevas y en donde fueron refugiados y salvados de la desaparición. Entonces, a partir de esta concepción, también se entiende que las cuevas tienen una importancia y significa una oportunidad de vida. Según la lógica andina, se habla de 3 mundos. El mundo de los hombres vivos, denominado Caipacha, el mundo de los muertos, el Ucupacha, y el mundo de los dioses, Hanampacha. A partir de estos 3 elementos se va a constituir todo el mundo de la lógica andina, de los andinos. El Hanampacha, el mundo de los dioses, donde ningún mortal puede vivir. Excepto, nos dice el texto, el Inca. ¿Por qué? Porque el Inca fue considerado como el hijo del dios Inti. El Caipacha, el mundo de los seres vivos, donde viven en comunidad y armonía personas, animales y plantas. Y las pacarinas, el Ucupacha, mundo de las semillas. La lógica andina explica que el mundo de los muertos podían convertirse en semillas y volvían a renacer. Algo muy similar a lo que mantienen los tibetanos, a lo que mantienen los monjes del Himalaya, los budistas, quienes creen fielmente en la posibilidad de la reencarnación. En ese sentido aparece en la lógica andina leyendas sobre el origen del hombre y la mujer. Por un lado nos dice que fue Viracocha quien creó la vida, y nos habla de los hermanos Sayar, quienes salieron de una pacarina, una cueva, y se corrieron por toda la región de Perú y algo de Bolivia para finalmente fundar el imperio de los 'Incas. Entonces,
aún la pacarina sigue siendo contemplada como un elemento muy importante, porque representa el origen de la vida, en este caso el origen de los seres humanos, el origen de los incas. Y va a aparecer otro elemento importante, las huacas sagradas. ¿Qué son las huacas sagradas? Son lugares que hace siglos atrás, específicamente planteado por los incas como lugares de adoración, lugares sagrados donde les rendían el tributo, el culto a los diferentes espíritus y dioses de los andinos. Las huacas, lugares por excelencia que representa un lugar sagrado. Lo fue en la época de los incas y hoy en día también lo es para la mayoría de los habitantes en la región andina: Perú, Bolivia, parte de Chile y Argentina. Y van a generar un conjunto de dioses principales en función a la representación que este elemento va a significar para el hombre andino. El sol, ese cuerpo, ese astro rey, ese cuerpo destellante de luminosidad, de radiación que da, según los científicos, va a dar su luminosidad por muchos millones de años, esa radiación a la que nosotros le llamamos calor, y va a generar un factor importante para la creación de la vida en el planeta Tierra. Sin embargo, la misma ciencia descarta que el sol sea sinónimo de vida, toda vez que en lugares profundos donde no llega la luz del sol se ha evidenciado un conjunto de ecosistemas que alberga una gran variedad de vida en los fondos marinos donde la luz del sol no llega. Sin embargo, el hombre andino lo denominó al sol como el dios Inti. También aparece otro conjunto de deidades: Apucontiti, o también denominado Apucontiki Viracocha, muy representado en la estela de la Puerta del Sol en el municipio de Tiwanaku. Esta figura sostiene dos báculos en ambas manos. Muy importante, Viracocha, creador de la vida. En algunos casos es muy mencionado por algunas leyendas de algunos pueblos o culturas, como la cultura nazca, que según su leyenda ellos mencionan que hace muchos años atrás vinieron los Huiracocha del lago Titicaca y les enseñaron a realizar diseños en la tierra de diferentes animales que solamente pueden ser observados desde helicópteros o avionetas. También van a surgir dioses secundarios, como el dios Inti Illapa, el rayo, el dios del trueno, que puede ser comparado con Zeus, Thor para los vikingos normandos. Está la luna, la mamaquilla. Van a aparecer los astros nocturnos, el Pachacamac, la Pachamama, la Mamacocha, el arco iris, las apachetas y diferentes ídolos que van a representar a toda la lógica andina. Y en ese sentido van a aparecer los dioses secundarios, con Chasca, Mamaquilla, Inti, Viracocha como el dios creador de todo, la Mamacocha, Catequil, Urcullichay, Supay. Refiriéndonos al último, Supay,
Este sufrió una mal interpretación por la religión católica cristiana cuando se indica, refiriéndose a los socavones, por ejemplo, que ese elemento, ese símbolo, ese diablo representa a todo lo que está en el inframundo. Concepto equívoco. El Supai no es el diablo. El Supai es un símbolo espiritual, protector de todo lo que está bajo tierra. Pero ¿qué acontece en carnavales? ¿Qué sucede en los socavones, como Oruro Potosí? Se malinterpreta. Se dice, este es el diablo, y si le damos el cigarrito, la coca, nos va a proteger. Un concepto equívoco. El Supai no es el diablo, es un dios que protege todo lo que está debajo de la tierra, debajo de nuestros pies. Para la lógica andina no existe el diablo, no existe Satanás, no existe a lo que se conoce por la religión católica cristiana como el demonio. La lógica andina no conceptualiza de esa manera. Para la lógica andina no existe el cielo y el infierno. Esa es una apreciación católica cristiana que lamentablemente se ha tergiversado y empañan las costumbres propias de la lógica andina. Entonces, las ceremonias festivas, por otro lado, se van a relacionar siempre con la actividad agrícola ganadera, con un conjunto de fiestas como la fiesta del Capac Zaimi, la misma que se celebra en diciembre. Entonces, en este tipo de eventos van a relacionarse con la agricultura. Y en este conjunto de eventos aparece el calendario de los andinos. Se van a organizar los meses, van a estar relacionados con la actividad agrícola, la época de la siembra y la cosecha, relacionados con los solsticios y equinoccios. En junio, el Inti Raymi, aparece el Kuski Quilla, el Capac Inti Raymi. En diciembre, la gran fiesta del sol. Para nosotros, primavera, del 21 de septiembre hasta el 20 de diciembre. Y del 21 de diciembre al 20 de marzo, verano. Los sacerdotes incas, en la lógica andina, van a hacer su aparición. El Wuyek Umu, también denominado Vilaoma o sumo sacerdote, quien va a ser la máxima expresión entre el contacto de los mortales con los dioses, con el dios Inti. Y por excelencia, este sacerdote llegaba a ser, en la época de los incas, el hermano del Inca, y era su consejero, porque se consideraba al Inca como el hijo del sol. Y los sacerdotes secundarios, que también van a apoyar a los primeros, quienes, por ser sacerdotes secundarios, también gozaban de algún privilegio. Pero cuando hablamos de privilegio, no hablamos de joyas, no hablamos de oro, de riqueza, hablamos de alimento por excelencia, ya que la lógica andina no contempla el rico y el pobre. Y en ese sentido se van a realizar prácticas religiosas en la cultura andina. En ese sentido se va a realizar un conjunto de eventos propios de la espiritualidad andina. ¿Por qué hablamos de los incas? Porque los incas fueron quienes expresaron la máxima amalgama de conocimiento espiritual astronómico. Y se van a edificar templos, como el templo de Coricancha, donde se va a rendir el culto, el tributo al dios Inti, el sol. La misma ubicada en la ciudad de Cusco. En ese sentido,
van a encontrar un conjunto de diferentes santuarios, templos, como el de Lurín, en honor al dios Pachacamac. Está ubicado en Lima, la capital del hermano país de Perú. Los Aglahuasi, lugares sagrados, templos, donde las mujeres eran preparadas, seleccionadas en base a su belleza física y a sus virtudes para ser consagradas y dedicadas a el culto a los dioses. Y en ese sentido, las aglas, las mujeres preparadas, van a dedicar su vida, por un lado, a servir a los dioses en sus templos y por otro lado, a ser preparadas para ser dadas como esposas a los guerreros de la filosofía y la lógica andina, en este caso como los incas. Por otro lado, también van a pasar el culto a los muertos, en el sentido de que los muertos son personas que fallecieron físicamente pero que espiritualmente aún siguen vivas. A partir del estudio astronómico como la Cruz del Sur, se va a realizar un conjunto de creación simbólica como la chacana. En Europa, después del siglo XV, se empezó a profundizar el conocimiento sobre la astronomía. Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, quienes plasmaron y discutieron si el centro del sistema solar era la Tierra o el Sol, fueron la máxima expresión para su momento. Pero nuestro contexto en esta parte del continente americano, sudamericano, la lógica andina en un tiempo más antiguo ya conocía sobre las estrellas y no utilizaron telescopios, utilizaron otro tipo de herramientas que les permitieron conocer sobre la astronomía. Por eso la lógica andina toma como base la chacana, que deriva de la Cruz del Sur y hoy en día se recuerda en la fiesta de 3 de mayo, fiesta de la chacana. Y en ese conjunto la chacana va a representar mucho más que un símbolo. Si vamos a hablar de cruces, la cruz andina, la cruz chacana, va a representar por un lado un dios seguido de el sol y la luna, que representa el sol, el día, la luna va a representar la noche, la dualidad, día, noche, noche, día, con la estrella matutina, la estrella vespertina, el día con el verano, el invierno con la noche, el día y el verano porque los días son largos y el invierno con la noche porque las noches son largas y los días cortos, el rayo con el arco iris, la nube con la lluvia, la madre tierra relacionada con las cumbres, los animales con el agua. En ese sentido se habla, el agua es vida, la mujer y el varón, y los cultivos, la agricultura como base, pilar de toda la esencia de la vida. Y sobre esa base se va a armar fechas importantes, solsticios de invierno como el 21 de junio, el solsticio de verano el 22 de diciembre, y en ese sentido van a aparecer los equinoccios de septiembre 22 en primavera y el equinoccio de 22 de marzo en otoño, las 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Entonces la chacana no simplemente es una figura porque alguien lo quiso tallar por gusto y capricho, no, tiene un símbolo, una simbología que hoy en la lógica andina representa
su esencia. Siempre la dualidad, hombre o mujer, chacha o armi, sol, luna, animales, el agua, día, verano, invierno, noche. En ese sentido terminamos el tema de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Dios los bendiga. Hasta la próxima clase.